Hablaremos hoy del contexto espeluznante donde Milei mostró de qué lado está. Baja retenciones y veta leyes pro jubilados, discapacitados y provincias. Siliotto se compromete con los jubilados y habilita mejoras en salud. El desempleo ya no es un fantasma y es genocida la falta de mantenimiento en las rutas nacionales. El título de la editorial de hoy es La Pampa resiste frente a la más casta que nunca. No debería haber un solo peronista de La Pampa que, comprendiendo la coyuntura nacional y que con los hechos políticos, sociales y económicos que se vienen sucediendo, se autoexcluya de la construcción del triunfo de octubre, advirtieron desde la Unidad Básica de Villa Parque en el mensaje que difundieron con motivo de un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón. En línea con lo dispuesto por la conducción partidaria como estrategia de campaña, la nacionalización de las elecciones. Y para diferenciarse de la gestión de Milei, que es la que se está plebiscitando en todo el país, el gobernador Sergio Siliotto llamó a mirar qué distintos somos en dos temas sobre los que el libertario avanza motosierra en mano, y le clavó un compromiso con los jubilados y anuncios de inversión en salud, nada menos. Es así que recibió a Noelia Guzmán, secretaria general del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE, junto a referentes nacionales y pampeanos que están preocupados por los intentos del gobierno de Milei de avanzar en la transferencia y armonización de las cajas previsionales provinciales, y el gobernador les dejó claro que La Pampa no cederá su caja a Nación y que continuará garantizando el 82% móvil para sus jubilados. Nos vamos con la impresión que ya teníamos, que va a seguir adelante con esta defensa de la clase pasiva. Fue una reunión muy positiva, nos vamos muy contentos, expresó la Guzmán, reconociendo que desde que asumió el gobierno de Milei, el déficit que Nación no cubrió asciende a 90.000 millones, pero la deuda total supera los 300.000 millones y La Pampa lo está cubriendo, celebró. Y paralelamente, inició el proceso de licitación para la adquisición de equipamiento de última generación y el mobiliario necesario para el Hospital del Barrio Federal de General Pico, que estará terminado en los próximos meses con una inversión de más de 200.500 millones de pesos. El hospital se irá poniendo en funciones en forma progresiva, como se hizo en Santa Rosa con el Favaloro, hasta mediados del año que viene, cuando ya esté funcionando a pleno. Y también Siliotto llamó a licitación para el 4 de septiembre para construir un centro de salud en el barrio Santa María de la Pampa, un anuncio por el que venían esperando desde hace casi 20 años los vecinos y vecinas de ese barrio del noreste de Santa Rosa, cuyos integrantes de la comisión vecinal lo festejaron resaltándolo como propio de un Estado presente. Aunque esos crustáceos se muevan lateralmente, a su marcha aludiría el dicho popular va para atrás como el cangrejo. Como sea, el dicho bien puede aplicarse al desempeño de la gestión Milei en la última semana cuando, otra vez, intentó tapar la realidad a los gritos, en ese invento que fue el Congreso de Libertarios Exaltados en el Salón de Pajas Blancas del Hotel Quórum en Córdoba. En esa Facho Fest no hizo más que repetir insultos para el kirchnerismo, cantó que saquen al pingüino del cajón, el muy ladino, y a su vicepresidenta, y llamó genocidas a los legisladores que osen votar en contra del veto con el que frenará el aumento a jubilados, beneficios a discapacitados y recursos a las provincias. Los senadores, los diputados, que osen votar en contra del veto con el que Milei frena el aumento a los jubilados, los beneficios a discapacitados y recursos a las provincias, son para él genocidas. Pero las novedades, desde lo político, lo sacudieron fuerte al cipayo desequilibrado.
Hubo 3 días de cortes de rutas de trabajadores rurales en Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, reclamando por paritarias justas. En Chaco, los empleados municipales y las comunidades del Impenetrable se movilizaron en protestas contra Esdero, su incondicional gobernador aliado. Y en Neuquén, donde gobierna Figueroa, otro aliado, se movilizaron sindicatos y organizaciones sociales contra el operativo policial en el que detuvieron a una veintena de mapuches que acampaban frente a la Casa de Gobierno por la entrega de sus personerías jurídicas. E indudablemente, lo que más lo sacó al presidente es el clima social, que ha mudado de confianza a, en el mejor de los casos para Jamoncito, resignación inmovilizada. Y a eso se lo dicen las encuestas, que, en provincia de Buenos Aires, venían marcando supuestamente a La Libertad Avanza 10 puntos arriba del peronismo. Y, en la semana, le revelaron que, a 40 días de las elecciones, ya está 2 o 3 y hasta 4 puntos abajo. Y en eso, mucho ha tenido que ver lo trascendental que ha sido que el peronismo alcanzara la unidad a partir de los acuerdos logrados en torno a los mínimos comunes denominadores entre los distintos sectores en la provincia de Buenos Aires. Tanto kirchneristas como los del movimiento Derecho al Futuro que lidera Axel Kicillof y hasta el Frente Renovador de Sergio Massa pudieron superar la fortísima tensión interna, la desconfianza y hasta los aprestos para una ruptura que hacían ver como una quimera el poder llegar a una lista de unidad. Sobre todo porque, en las negociaciones interminables que se daban en torno a la confección de la lista de candidatos, se adelantó la discusión sobre la construcción del liderazgo en el peronismo. Hubo algunos que consideraron que era el tiempo y lugar de dar la confrontación y jugaron fuerte, al punto que habían armado listas alternativas. Pero finalmente, y aún con la perspectiva de llegar no muy lejos en el tiempo a una conducción colegiada, concluyeron en que, en este momento, Cristina, su palabra, es la voz excluyente e inteligentemente advirtieron que este es el tiempo de priorizar el objetivo común, tirar todos para el mismo carro para ganarle a Milei. Y lo saludable es que, a diferencias del 2019, cuando el único objetivo fue ganarle a Macri, paralelamente al desarrollo de la campaña, el peronismo se ha impuesto profundizar en la búsqueda de aquellos mínimos comunes denominadores con los que se construye un país, que no se construye desde una secta donde todos piensen casi igual. Va quedando claro que esta vez el peronismo se está preparando no para ganar una elección, sino para gobernar. No es la única propuesta el concentrarse en Cristina libre. Para gobernar, el peronismo está armando sus planes de gobierno. Ya hay uno que tiene la agrupación de Guillermo Moreno. Desde el sector de Grabois dicen que están haciendo otro, y hay otros que se están juntando para confeccionar otros. Mientras tanto, la unidad ya se va expresando. La primera fotaza de campaña fue esa de Axel Kicillof, la intendenta Mayra Mendoza, el diputado provincial Facundo Tignanelli y la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, en el aula magna de la Universidad Nacional de Quilmes, con las manos en los hombros o la cintura, en abrazos más o menos estrechos, cual pose de equipo de fútbol. Dicen que fue un encuentro descontracturado, con gestos de sintonía de un lado y de otro. Nos exigieron que dejáramos de lado las discusiones e hiciéramos una propuesta electoral. Querían una sola boleta en estas elecciones y hay una sola boleta. Se llama Fuerza Patria y es para frenar a Milei, dijo Kicillof. Sin dudas que la elección clave es la de septiembre en provincia de Buenos Aires, que indefectiblemente irradiará al resto del país. Pero antes, dentro de apenas un mes, el 31 de agosto,
habrá elecciones para gobernador en Corrientes. Y ahí, Martín Tincho Ascúa, intendente de Paso de los Libres y candidato apoyado por la expresidenta Cristina Kirchner, tendría todas las de ganar. Incluso no se descarta el batacazo de que saque la diferencia necesaria para ser electo sin balotaje. Un balotaje al que llegaría la Unión Cívica Radical, no los libertarios. Y en La Pampa, a 20 días del cierre de listas, hay ausencias de nombres concretos para integrarlas. Salvo La Libertad Avanza, que, de buenas a primeras, mientras otros protagonizaban el show de la desprolijidad y eran un verdadero cachivacherío, según una de las apoderadas, Andrés Rabier arremetió, empujado por el jefe Carina, y se quedó con todo: presidencia del partido y candidatura a diputado nacional. No aparecen en el Frente Peronista, que lo conforman el Partido Justicialista más una decena de agrupaciones, ni por el lado del radicalismo, más que presuntos candidatos, todavía lejos de ser ungidos. Y el gran dilema lo tienen los radicales. Definitivamente no está en la voluntad de Martín Berongaray ser candidato en estas elecciones. Se sabe, aspira a ser gobernador en el 2027, y en el radicalismo todos comparten que, quizás como nunca antes, esa posibilidad es bien concreta. Y a contrarreloj siguen evaluando si es conveniente o no forzarlo a Martín para que juegue en octubre. Por un lado está la cuestión numérica. Con Rabier en cancha, buena parte del voto opositor irá al candidato de Milei, o sea que Berongaray no se alzaría con la totalidad del voto antiperonista en la provincia, lo que lo haría retroceder respecto a la muy buena elección que hiciera en mayo del 23, cuando terminó a pocos puntos de Silioto. Pero por otro lado, de no ser él el postulante radical, un muy buen porcentaje de los que lo votarían mudaría su sufragio a Rabier. Se polarizaría la elección entre La Libertad Avanza y el peronismo, y los radicales terminarían terceros, y posiblemente lejos, al punto de perder la banca que pondrán en juego, lo que oscurecería el panorama para el 2027, porque ya no sería Martín el candidato indiscutido para encabezar ese frente, con el que están convencidos que podrán desbancar al peronismo de casa de gobierno. ¿Y qué dice Berongaray? Primero, que no le interesa ser diputado nacional. Él siente que perdió el tiempo cuando ocupó una banca en el Congreso, que pasó desapercibido y que es una experiencia que no quiere repetir. Después, que si ya a su silencio le adjudican funcionalidades, que al no decir nada favorece al kirchnerismo, que al no posicionarse le está haciendo el juego a Milei, haga lo que haga en la Cámara de Diputados, con la voluntad de beneficiar a La Pampa, inmediatamente se lo tildará de peronista o libertario, aunque sea circunstancialmente. Nada de eso calcula que lo favorecería en su pretensión de ser gobernador. Y respecto al posicionamiento que adquiera Rabier haciendo una buena elección en octubre, Berongaray los invita a tener una mirada retrospectiva y pregunta: ¿qué pasó con el Colo McAllister? ¿Qué pasó con Martín Arduin? Ganaron elecciones intermedias, pero después sobrevivimos los radicales. Dicen que es a lo que apuesta. Y en el peronismo ya armaron su frente. En la marcha en homenaje a Evita le marcaron la cancha al intendente Luciano Di Napoli. La militancia se siente parte, representada y convocada, y esta es una construcción no individual ni personal de nadie, sino colectiva por el bien de la capital y la provincia, manifestaron, y esperan que el Triángulo de Hierro, Silioto, Banín y Bensusan, proponga a los candidatos para salir a militarlos. Pero, seguramente, lo que más tranquiliza al gobernador es que, como siempre, cuando desde afuera se augura el estallido, el peronismo le encuentra el agujero al mate y sorprende con salidas inesperadas. Cuando se creía que aquel llamado a licitación de la explotación de El Medanito naufragaría inevitablemente, surgió el punto de acuerdo entre los diputados oficialistas, donde los bernistas son los más.
y el gobernador. Entre el 20% de regalías que proponían que pagara el adjudicatario, los legisladores, y las regalías móviles que sugirió el secretario de Energía para destrabar la situación, encontraron dónde cruzarse. Y Data Room, armado en tiempo récord por Pampetrol mediante, habrá un pago de 20% de regalías en los primeros 10 años y serán móviles hasta llegar al 15% en los 20 años posteriores. Ahora, nos queda convencer a 5 diputados de la oposición, se apuró en afirmar Daniel Lovera, reflejando que, más tarde o más temprano, el acuerdo está o estará. Ahora, solo medidas desesperadas, de adentro y de afuera, son las que se tomaron desde el poder, libertario y extranjero, ante el panorama tan desfavorable que vislumbran. Fue estruendosa la aparición de Peter Lamelas, el futuro embajador designado por Donald Trump, que dijo que viene a la Argentina para ayudar a que Milei gane las elecciones, a frenar inversiones de China en las provincias y a que Cristina Kirchner reciba la justicia que merece. Sobre lo último, como dijimos la semana pasada, el tipo pareciera tener el control sobre funcionarios judiciales y el poder para amenazar, pretendiendo disciplinar, a cualquiera que se atreva a confrontar con los intereses norteamericanos. Sobre su anuncio de recorrer las provincias para impedir que hagan tratos con los chinos, solo Silioto y otros 4 gobernadores repudiaron el intento de injerencia. Poquitos, ¿no? Somos 24 las jurisdicciones. En fin, pero desde lo económico, el descaro de Lamelas habilitó a la Cámara de Comercio Argentina-Norteamericana, AmCham, que hizo circular sus expectativas: reforma laboral y tributaria y apertura del corralito para que las empresas puedan girar libremente sus ganancias al exterior. Y estuvo en línea con la decisión del Fondo Monetario Internacional de enviarle otros 2.000 millones de dólares para aumentarle las reservas. Pero en lo doméstico, definitivamente, Milei ratificó y dejó bien en claro de qué lado está, anunciando cómo distribuirá el superávit fiscal logrado con el ajuste a jubilados, universidades y salud. Para intentar evitar que los dueños rurales retengan sus cosechas y que crezca la bronca en el interior bonaerense, lo que golpearía sus posibilidades electorales, Milei les bajó las retenciones al 5% para la carne, al 9,5% para los cereales y al 26% para la soja, es decir, un retorno a los niveles de junio. Tal como se lo exigían los gobernadores Martín Yarlora, de Córdoba, Maximiliano Puyaro, de Santa Fe, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. Esa exigencia satisfecha por Milei será a cambio de no frenarle el veto de aumento a los jubilados, discapacitados y giros a las provincias. Muchos van a apostar que sí. Yo también. Y más allá de que semejante grado de servilismo ocurre habitualmente, nunca sirve para nada, porque, por ejemplo, el pampeano Chito Forte, de la patronal Federación Agraria Argentina, dijo que los anuncios le dejan sabor a nada, porque las retenciones a los cereales las subieron hace 15 días para poder anunciar que las bajaban ahora, y con la carne las bajaron nada, solo 1,5 puntos, y anunció que no va a servir para nada, porque todo lo que se liquidó en junio es lo que no se va a liquidar en julio, agosto y septiembre, porque ya se vendió antes. Más allá de eso, la que pasó fue una semana muy difícil para el gobierno, porque tampoco le servirán esos 2.000 millones de dólares que les va a enviar el Fondo Monetario Internacional, porque ya les dio 12.000 millones y estuvieron groggy hace algunos días. Con 2.000 no cambiará nada. Una sexta parte de lo que le dieron antes no cambia nada. Al punto que, pese a esos anuncios y de los de suba a la estratosfera de las tasas de interés, le siguen subiendo los dólares. No saben ya cómo van a seguir. La semana que dejamos atrás reaparecieron los aumentos de precios que llegaron a un 8% y seguramente la baja de retenciones generará algo muy grave,
porque siempre que eso se dispone, genera aumentos en el precio de la comida. Y el problema serio es que no hay rentabilidad empresaria. No la hay en el campo ni en las ciudades, donde lo que sí está habiendo es una gran diferencia de precios porque los comercios cierran en forma acelerada. 40 pymes por día reveló que cierran el ENAC, el Encuentro de Empresarios Nacionales. Y entonces le quitan lo correspondiente a gastos de amortización a sus costos, porque están de liquidación por cierre, y bajan los precios hasta en un 50%. Pero eso es porque están cerrando, no por virtudes, sino por falencias gravísimas de la economía, que está muy mal, y el gobierno lo va a seguir viviendo en la recaudación, porque además se ve en las ventas. Las ventas en supermercados y mayoristas cayeron en junio un 6,5% cada una. La pérdida del poder adquisitivo y el aumento del desempleo son los factores elementales que explican la cuestión. La consultora Scientia, una de las más respetadas del mercado, señala que los patrones de compra se orientan al control del gasto y a la elección de lo estrictamente necesario para poder comprarlo, lo que es un acostumbramiento al ajuste, sin chances de mejora a la vista. Y después de octubre, cualquiera sea el resultado, los efectos del tipo de cambio barato sobre el aparato productivo comenzarán a ser más evidentes. El sector servicios dejará de ser capaz de absorber la destrucción de empleo industrial. El desempleo aumentará retroalimentando las tendencias recesivas. La imposibilidad de recomponer ingresos y la continuidad de la eliminación de las funciones básicas del Estado, como salud, educación e infraestructura, se traducirán en un aumento del descontento social. La ausencia del esperado flujo de inversiones productivas, carísimas en dólares, completará la impredecibilidad del panorama. Decíamos antes que la caída en las ventas tenía como factor que le explicaba al desempleo. Y es así nomás. También en La Pampa. Una de las más dolorosas noticias de la semana fue que la empresa textil Casatex suspendió al 70% de su personal, de 45 empleados, porque no tenemos nada para hacer. Estamos juntando stock y viviendo una situación muy difícil, según Gustavo Moreno, propietario de la empresa, que acusa al gobierno nacional de industricidio vía importaciones que destruyen las ventas de las empresas locales y también la caída del poder adquisitivo. Y lo peor está por venir, porque de no haber una mejora en la rentabilidad de la industria frigorífica, están en riesgo más de 2.000 fuentes de trabajo en nuestra provincia, reveló el gerente de la agencia La Pampa de Inversiones y Comercio, ICOMEX, Sebastián Lastiri. De hecho, el frigorífico HB Sociedad Anónima de Bernasconi confirmó la solicitud de concurso preventivo de acreedores como respuesta a una coyuntura macroeconómica desafiante y una caída de rentabilidad en los mercados de exportación. La caída del 40% de las exportaciones a nivel provincial, sumado a la crisis en el consumo por la caída de los ingresos en las familias, explicarán la situación de quebranto a la que podrían caer las plantas frigoríficas en La Pampa, lo que generaría un fortísimo impacto en la provincia, fundamentalmente donde los frigoríficos operan, en Santa Rosa, Pico o Trenel. El gobernador Silioto puso a disposición créditos a tasa subsidiada, herramientas para reducir la presión impositiva provincial, pero el contexto macroeconómico nacional hace que solo sean paliativos, porque el encarecimiento de la Argentina en dólares, el aumento desproporcionado de tarifas en los últimos 18 meses y una intervención en el tipo de cambio que aplica el gobierno nacional con fines electorales que distorsionan y complejizan al sector. Todo eso, más el pase de gran parte de los campos de invernada a la agricultura por una mejora sustantiva de sus resultados económicos, soja y maíz, ya que entre ambos en la última campaña se logró en La Pampa el récord histórico de casi 5.400.000 toneladas, ha hecho disminuir el stock ganadero en un 15%. Para colmo, durante la Expo Rural de Palermo, la sociedad rural respaldó el reclamo de dirigentes del sur contra la medida que permite el ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado,
insistiendo con la pavada de que pone en riesgo el estatus sanitario logrado tras 2 décadas de esfuerzo. El desempleo es una puñalada. Angustia el hoy, pero aterroriza la perspectiva. Y el marco en el que el presidente de la Nación esta semana decidió premiar a los que más tienen con la baja de retenciones es desgarrador. El Hospital Garrahan sigue siendo desmontado. Los hermanos y hermanas con discapacidades reclaman por lo mínimo una silla de ruedas, un acompañante, un medicamento que no llega. Los jubilados y las jubiladas y los enfermos y las enfermas oncológicas quedan a la deriva. Y las rutas argentinas son una condena a muerte. Es así que las vacaciones de invierno quedaron teñidas por la tragedia vial. En solo 3 días, 11 personas murieron en 3 accidentes fatales en rutas nacionales de Santa Fe, Río Negro y Santa Cruz. Y La Pampa también fue sacudida por lo mismo. 4 pampeanos de la localidad de 25 de Mayo, entre ellos 2 menores de edad, fallecieron tras un choque frontal entre un automóvil y un camión en la Ruta Nacional 15. Y antes, el presidente de la Comisión de Fomento de Limaymaguida, Ángel Gutiérrez, murió en un vuelco mientras viajaba con su familia en su camioneta en la Ruta Nacional 20. Es inconmensurable la irresponsabilidad del cipayo desequilibrado al ahorrar, dejando sin atención a las rutas nacionales. Todo lo suyo ya es intolerable. El título de la editorial de hoy: La Pampa resiste frente a la más casta que nunca. Mi nombre, Javier Alejandro Urban.